cuenta regresiva para las elecciones presidenciales precisamente en Colombia, cuyo ambiente ha removido el candidato Gustavo Petro, quien ha realizado denuncias de un presunto o un posible fraude en el software electoral. Ante estas declaraciones, el gobierno de Juan Manuel Santos, el registrador de la República, han desmentido al candidato de la Colombia Humana. Frente a las denuncias de supuesto fraude, el gobierno ofreció todas las garantías. Le he dicho al registrador que abra las puertas en lo posible a todos los que quieran ir a esculcar, hacer la investigación que sea. La Registraduría Nacional del Estado Civil está dando garantías para todos. El procurador hizo reclamo porque la empresa IFES, que hace acompañamiento a las elecciones en el mundo, no fue convocada a tiempo, pero aseguró que hará veeduría. Nosotros no podemos ponernos al nivel de Venezuela de deslegitimar el proceso electoral y creo que estamos a tiempo. Por eso vamos a convocar a los observadores y veedores internacionales. Hoy la campaña de Colombia Humana reiteró las denuncias. Nosotros estamos esperando absolutas garantías, ¿no? Y al tiempo se conocieron estos videos de la registraduría en los que delegados del Partido Colombia Humana opinan sobre el software. Definitivamente es muy valioso, pero esto ayuda a que haya transparencia. Veo que sí se ha hecho un buen trabajo y nos permite tener la tranquilidad de que las cosas sí son claras. Para este miércoles fue citada la Comisión Nacional de Garantías Electorales. A esta hora, después de escuchar esta noticia, quiero saludar y darle la bienvenida a Jairo Libreros, analista permanente del programa, que está con nosotros. Jairo, bienvenido. Y Dania, buenas tardes. Y a Salud Hernández, periodista, corresponsal del diario El Mundo de España, cronista del diario El Tiempo, con muchos años de vida en Colombia. Salud, un gusto tenerte en la tarde, bienvenida. Encantada, buenas tardes. Salud, comienzo contigo. A tan pocos días, 4 días distan de las elecciones del próximo domingo, ¿qué se respira en Colombia? ¿Incertidumbre, miedo, optimismo? No, yo creo que miedo, tanto como miedo, no. Yo creo que incertidumbre sí, porque este país está dividido entre, digamos, derecha e izquierda y la incertidumbre pues la genera el resultado que pueda obtener Gustavo Petro, porque las demás opciones pueden tener sus matices, sus diferencias, pero digamos que no van a suponer un cambio brusco en el manejo del país. La única diferencia sustancial sería si Gustavo Petro llegara a ganar, cosa que se antoja casi imposible hoy día. Pero digamos que yo veo que es un ambiente tranquilo y de cierta incertidumbre por eso, por el resultado que pueda arrojar, que pueda meterse Petro en la disputa final. Claro. Jairo, ¿es imposible, como dice Salud, que Gustavo Petro pueda ganar? Y Dania, saludo a Salud. Yo no estoy de acuerdo con Salud en eso. Yo creo que todavía para sectores importantes de la sociedad, Gustavo Petro tiene opciones reales, no solamente de llegar a la segunda vuelta electoral, sino aún ocupando el segundo lugar, revertir no solamente esa opción y llegar directamente a la Casa Nariño. Hay 2 razones para sustentar eso. En primer lugar, creo que en estos momentos en Colombia sí se vive un ambiente de tranquilidad, pero amenazado con una parálisis económica y comercial muy fuerte. Si uno mira los indicadores de las últimas 3 semanas en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, el nivel de movimiento económico se ha paralizado mucho. Hay mucha preocupación en relación con la inversión, no solamente en nuevos proyectos. Hay, como dice Salud, incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, pero yo creo que sí existe la posibilidad y esa posibilidad se puede dar no solamente por las encuestas, sino también por los juegos de diferentes modelos de pronósticos. Gustavo Petro lleva 1 año llegando al techo. Él creo que ya se ha estabilizado, pero la tendencia sigue siendo ascendente. Creo que tenemos una incertidumbre muy grande, esta no desde el punto de vista del temor, los sentimientos de la sociedad, pero sí de lo que va a ser el voto de la gente joven. La gente joven, si sale, pone al presidente que quiera. Y todo indica que la gente joven, o por lo menos dicen las encuestas, tiene más una mirada izquierda sobre la política. Salud, ¿por qué la gente en Colombia, por qué los jóvenes de Colombia entre 18 y 24 años le dan esa oportunidad a Gustavo Petro? Bueno, una cosa, solamente una aclaración. Yo no dije que Gustavo Petro no pueda ganar en la segunda vuelta. Yo dije que es imposible que ganen ninguno de los dos en la primera vuelta. A día de hoy, que es diferente. Es decir, yo no descarto, de momento no descarto nada.
¿Por qué le gusta tanto a los jóvenes? Bueno, porque a los jóvenes siempre les gusta ir contracorriente, porque Gustavo Petro ha hecho una cosa que a mí me parece que ha sido muy buena, favorable para él, y es que ha sabido aglutinar en torno a su candidatura todo el descontento social hacia una clase política corrupta, como pasa en otras partes del mundo. La gente está aburrida de una clase política que no solamente no le soluciona sus problemas cotidianos, sino que están ahogados de corrupción, politiquería barata, y eso que era una opción que defendía otro candidato, que es Sergio Fajardo, pues por errores de su campaña, pienso yo, le ha dejado ese terreno a Gustavo Petro. Entonces los jóvenes, pero también Duque, en una encuesta parece que él también estaba ganando adeptos entre esa juventud. Pero a mí me parece que ese es el éxito de Gustavo Petro, que él ha sabido dar la impresión o mandar el mensaje al país de que él es algo distinto a la clase tradicional politiquera que es tan detestable. Ahora, Jairo, ¿por qué a tan pocos días, en la última semana antes de las elecciones, antes de esta primera vuelta, el candidato Petro siembra esta duda sobre el proceso electoral? Es decir, ¿por qué si él no está convencido o algo no le parecía bien en relación al software electoral, no lo hizo un mes atrás, 2 meses atrás? ¿Por qué en esta recta final de esta semana? Y Dani, hay una respuesta muy sencilla, o por lo menos así se puede apreciar. Él es un líder autoritario, él es un líder populista, él es un líder que sabe muy bien que en el peor de los casos muy seguramente va a estar en la segunda vuelta después de la votación de este domingo, y él está preparando un ambiente tenso, un ambiente denso, y creo que él es consciente que en medio de los problemas que se pueden generar por el descontento popular que anota Salud, por los problemas de legitimidad que pesan sobre el sistema político colombiano en los últimos años, él puede salir victorioso. Y le voy a poner un ejemplo, Idania. Si él le va mal y llega a segunda vuelta electoral, se estrena en una figura que no es cualquier cosa y que se desconoce en el ordenamiento constitucional colombiano. Sería el senador jefe de la oposición, y muy seguramente él tiene en la mente lo que ocurrió en el año 2006 cuando se enfrentaron en México Andrés López Obrador y Felipe Calderón, y la diferencia fue muy pequeña, 2.9%, y él inmediatamente, utilizando mecanismos populistas, bloqueó la administración, y creo que Petro está haciendo esa apuesta. Si le va mal, bloquea la administración y tiene 4 años para llegar más tranquilamente a la Casa de Nariño. Ahora, Salud, Gustavo Petro ha hecho un llamado para el día domingo, el día de las elecciones. Ha convocado a quienes le siguen, a quienes van a votar por él, a que vayan a la plaza pública en horas de la tarde. Y esto ha creado o ha aumentado la incertidumbre en torno a los resultados electorales, porque la pregunta es, ¿para qué van a la plaza pública? Es decir, ¿qué pretende Petro con este llamado? Es que es parte de la estrategia electoral que ha venido utilizando siempre, es el victimismo. Él primero dice que será presidente si no le matan y se compara con otros líderes que ha habido en el pasado en Colombia que fueron asesinados. Y también recurre siempre a la lucha de clases, a poner el país al borde del precipicio, a incendiarlo de alguna manera. No tiene ninguna justificación convocar a la gente a las 4:30 de la tarde, solamente media hora después de cierre de las urnas, a todas las parques, a las plazas públicas en todo el país. ¿Para qué? Como usted dice, ¿para qué? ¿Qué va uno ahí? ¿A qué? ¿A esperar a que le digan que vaya a la registraduría local a quemarla? ¿A asaltar los puestos de votación? ¿A qué? ¿A qué va una ciudadanía a concentrarse? Lo lógico sería que convocara a sus partidarios a estar de testigos electorales, de estar pendientes de escrutinio en cada mesa. Eso sería lo lógico y eso es lo democrático. Pero es que a él le gusta siempre ir al margen de la democracia, siempre en un camino paralelo. Y de momento le ha dado resultado y lo va a seguir haciendo, siempre va a ser así. Al día siguiente estará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protestando porque le han robado las elecciones, eso no tengo ninguna duda. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre le camina y siempre acepta sus protestas y bueno, esa ha sido su vida. Y lo más peligroso, como dice, o lo más favorable para él si no gana, yo creo que es la apuesta que hace, es ese nuevo papel de jefe de la oposición. Además, él solamente tiene 4 senadores, pero va a ser el jefe de la oposición durante 4 años, y si el próximo gobierno, que va a recibir un país en una situación económica pésima,
con un déficit fiscal enorme y unos problemas de inseguridad tremendos, él puede estar preparando su camino para el 2022, que es, yo creo, su objetivo final. Que es, pareciera, la gran apuesta. Ahora, hablemos, Jairo, un momento de esta figura jefe de la oposición. Ha señalado que puede paralizar la administración, es decir, tiene 4 votos, 4, digamos, de propios. Sí. ¿Cómo va a paralizar la administración? Puede ser jefe de la oposición, pero habrá que votar o no. Claro que sí, pero es el que tiene la voz cantante en el Senado. La figura del jefe de la oposición hace parte de lo que son los desarrollos constitucionales en otras latitudes y en otros sistemas, no precisamente presidencialistas, en donde el jefe de la oposición, es decir, la persona que ocupa el segundo lugar en una votación principal, tiene en primer lugar la vocería frente a la que dice la administración, y muy seguramente los otros partidos políticos van a buscar acallarlo, pero tienen que negociar con él. O sea, Petro, desde ese punto de vista, con la reforma constitucional, siguiendo los lineamientos de los países más desarrollados del mundo, se convierte en un hombre muy poderoso. ¿Va a tener solamente 4 senadores? Perfecto, son muy pocos, pero todos tienen que negociar con él. Llámese Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal o Partido Conservador. Es el jefe de la oposición y como tal va a actuar. Salud, hablemos de las encuestas. Con una cosa. Sí, claro, por favor. No, solamente con una diferencia. En los sistemas parlamentarios, que es donde existe el jefe de la oposición es el segundo partido en importancia dentro de los parlamentos, dentro del legislativo. Es decir, no es el jefe de la oposición uno que tiene 4 senadores. Es decir, esa es la diferencia, es que hay cambios constitucionales que se hacen con una frivolidad pues asombrosa. Pero yo quiero, antes de entrar en encuestas, quiero ir sobre ese punto. Es decir, Salud ha dicho lo que normalmente ocurre en los países. El jefe de la oposición dentro de un congreso es el jefe de la segunda fuerza. ¿Cómo llega Petro aquí? ¿O por qué llegó esta figura para que nuestra teleaudiencia lo tenga claro? Esa figura llegó por 2 motivos. Uno, hace parte de lo que fue el proceso fallido de la reforma política, en donde se buscaba fortalecer a los partidos políticos desde el punto de vista de que ante un régimen presidencial tan fuerte, el segundo partido mayoritario en Colombia tuviera la oportunidad de enfrentarse tú a tú en un gobierno, en un modelo gobierno-oposición para mejorar el control político. Lo que no contaban nuestros legisladores, pero yo sé que el comentario de Salud es absolutamente cierto, ellos sabían muy bien, era que la segunda fuerza en Colombia no se sabe cuál es. Si tú miras, el Partido Conservador lleva aproximadamente 5 periodos constitucionales, 5 por 4, 20 años, sin tener un candidato propio de sus filas a la presidencia de la República y vive de lo que se conoce como la mermelada. El Partido Liberal hace mucho tiempo que no está en el poder por un candidato propio. El Partido de la U tuvo un presidente, Juan Manuel Santos, en este momento se plegó a otro candidato. ¿Qué es lo que pasa? Simple y llanamente, Idania, que un partido que nace hace muy pocos meses se va a convertir en la segunda fuerza más importante en el país, no desde el punto de vista de los votos que tiene en curules asignadas en el Congreso, pero sí en la votación popular. Claro, cuando tú trasladas una figura de un sistema parlamentario y la entronizas en un sistema presidencial, no se puede conjugar muy bien porque inmediatamente se rompen los controles, los balances y los pesos. Eso salió mal desde el punto de vista constitucional. Bueno, tendremos un Congreso nada tranquilo, seguramente. Va a ser muy difícil. En los próximos años. Salud, hablemos de las encuestas antes de irnos. Las encuestas muestran una tendencia, no han variado. Está Iván Duque en primer lugar y está Petro en segundo lugar. ¿Son creíbles las encuestas que se han equivocado tanto en los últimos años, no solo en Colombia, sino en otros países también? Claro, ese es el miedo que tenemos, por ejemplo, yo como corresponsal del periódico El Mundo. Es decir, cuando me dicen ¿quién crees que va a ganar? Digo, pues hombre, las encuestas dan a estos dos, a Petro y a Duque. Por eso nosotros pensamos que son ellos, pero ya no descarto no te digo de la calle, que tiene el 2% y es irrisorio, pero yo no me atrevería a descartar de plano a Fajardo, que le dan el 17%, o ni siquiera a Vargas Lleras, que tiene el 8%, pero tiene una maquinaria potente. Es decir, sí, las encuestas han sido un desastre en el pasado, pero han sido muy consistentes todas. Que todas estén manipuladas, que todas... yo creo que hay empresas que quieren tener un prestigio, no sé, que querrán acertar, pero obviamente pues sirven como una guía, pero ya ahora mismo, pues no, ya no me fío de las encuestas, yo misma desconfío bastante.
Jairo, ¿pueden variar las encuestas en Colombia de tan solo 4 días de las elecciones? Sí pueden variar, y varían por varios motivos. El primero de todos porque las últimas 5 o 6 encuestadoras grandes tomaron la foto del viernes. De los últimos 6 a 7 días se mueven mucho las cosas, y te voy a dar un ejemplo. El 70 o el 65% aproximadamente del presupuesto de toda una campaña presidencial se destina para la última semana. De ese 65%, la mitad está única y exclusivamente destinada para el día de las votaciones. Quien no tenga plata para el día de las votaciones, así esté de primero, no va a llegar a la presidencia de la República. Es imposible. Es decir, se que no requiere tenga plata en efectivo. para comprar los votos. Plata para la logística, plata en efectivo, para comprar el sándwich, el aguardiente, el agua, pagar el bus, subirlos, bajarlos, superar cualquier contingencia. Se requiere plata en efectivo. En Bogotá, candidato que no tenga aproximadamente o mínimo 2.500 millones de pesos en el bolsillo puede perder todo el esfuerzo del último año. Y en segundo lugar, Idania, yo creo que las encuestas están muy desgastadas, no solamente por lo que ocurrió en Colombia con el tema del plebiscito, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido. Yo creo que hay otros factores y hay otras mediciones. En Colombia ya llegaron modelos copiados de Estados Unidos en donde buscan unir una cantidad de variables que, en mi opinión, no es técnicamente posible, pero que da resultados, que este tiene maquinaria, que este tiene apoyos, que este tiene más dinero y qué tal. Si uno se mira ese tema, existe un modelo de pronósticos que afirma que Germán Vargas Lleras va a llegar al segundo lugar. En mi opinión, la suerte sí está echada. Yo creo que a segunda vuelta van con total tranquilidad Iván Duque y Gustavo Petro. Cuando yo los oigo hablar, y sobre todo esta última parte, Salud, pregunto, ¿hasta dónde realmente hay elecciones con garantías? ¿Hasta dónde hay elecciones para elegir o para hacer realmente una elección con criterio? ¿Para dónde hay garantías para los candidatos que entonces no tengan dinero, Salud? No, yo creo que se compran más las elecciones legislativas que las presidenciales. Es decir, las presidenciales hay un porcentaje que se compra. El presidente Santos se religió hace 4 años y con un porcentaje que se compró de votos. Es decir, y él ganó las legislativas, su partido ganó las legislativas comprando votos. Eso es así. Pero es un porcentaje pequeño. Es decir, en una diferencia corta, ahí ya yo no podría decir que son unas elecciones limpias, una segunda vuelta. Yo pienso que en la primera vuelta tiene razón Julián Lineros, que hay que comprar. El día de los comicios tienes que gastar en transporte, pero yo creo que también hay un porcentaje en estas elecciones muy alto de voto de opinión. Es decir, este país está muy polarizado, entre la derecha y la izquierda, muy polarizado por el proceso de paz, porque hay gente que detesta a este gobierno. Yo creo que hay un porcentaje grande de voto de opinión en las toldas de Gustavo Petro y un porcentaje grande en las de Duque. Sinceramente, pienso que tiene Fajardo también un voto de opinión y ya dudo del voto de opinión de Vargas Lleras, aunque hay personas que le apoyan porque creen que es el candidato con más experiencia, pero ahí creo que confiaría más en la maquinaria que en el voto de opinión. Pero sí pienso que estas elecciones arrastran mucho la opinión. Yo te digo, yo viajo por todo el país y es impresionante el fervor hacia uno de los dos candidatos, es decir, el fervor hacia Petro, que encuentro por muchísimas partes. Él se ha habido como ser el candidato de los pobres, te dice la gente, es que ese es el que nos representa, el que está con nosotros, y la misma pasión por Duque, es decir, el del orden, el de la seguridad y el que va a evitar que Petro llegue al poder, porque también es una elección... Claro. En donde hay tanto voto negativo como positivo, las dos cosas. Entonces yo sí creo que esta vez el dinero importa, pero no tanto. Y Dania, ¿tienes 30 segundos? 30 segundos. Yo estoy de acuerdo con Salud, pero yo quiero hacer un comentario y no sé si Salud me pueda apoyar más adelante sobre este particular. No. Yo voy a las elecciones del año 2014. En primera vuelta ganó Óscar Iván Zuluaga. En segunda, la aplanadora económica de la administración Santos no solamente revirtió el marcador, sino garantizó tranquilamente la presidencia de Juan Manuel Santos. Sin duda el voto de opinión es clave, pero sin plata es más difícil ser presidente de la República. No, pues me encantaría seguir con ambos porque el tema es apasionante. Estamos a unos días de las elecciones en Colombia. Elecciones, y no me puedo quedar con esta pregunta, le digo a mi equipo de producción. Elecciones que no solo son importantes para Colombia. Salud, ¿cuán importantes son para la región?
Hombre, pues ahora que los países del ALBA están en retroceso, por fortuna para la región, pues yo creo que sería negativo que una persona que ve con simpatía todo ese movimiento llegara a la presidencia. Entonces creo que sí son importantes para la región. ¿Son importantes para la región? Absolutamente. Solamente un asunto, por temas económicos. El futuro económico de la región reposa en 3 países. México, donde la incertidumbre es absoluta por Andrés López Obrador. Chile, que tiene una opción de crecimiento muy importante con Sebastián Piñera. Y Colombia. Si alguno de los 3 pierde la ruta económica, se cae todo el crecimiento de América Latina. Gracias a Salud Hernández, periodista, corresponsal del diario El Mundo. Salud, buena tarde para ti. Gracias por acompañarnos. Encantada, muchas gracias. Gracias a ti, Jairo, como siempre. Nos veremos seguramente en la semana porque Colombia es noticia y estará en la tarde.